Mm, eh, Mila, ¿me puedes escuchar? Buenos días, sí le escucho. Ok, perfecto, nos quedamos de este lado. Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que estamos haciendo en lo que es la continuidad de los acompañamientos que realiza CONEAUPA a las universidades, que en este caso de ustedes, universidades que se han acreditado por primera vez. Entonces, siempre recordando los saludos de nuestras autoridades, la doctora María del Carmen Terrientes de Benavides, el doctor Ulises González y también el equipo técnico que nos acompaña de CONEAUPA. Tenemos nuevas unidades que se están integrando para que en algún momento en la lista de participantes la reconozcan, que es Teresa Irving, Taimara Gamboa y Larisa Melo, y a Caliz, que también ya es del equipo técnico. Entonces, también saludos a los señores rectores que puedan estar conectados, secretarios y personal que esté involucrado en el proceso de los ajustes de los PMIA que nos corresponden hacer. Ok, vamos a hacer un poquito de contextualización sobre el escenario que estamos manejando. Si bien es cierto, el proceso de ustedes se realizó en el año, ¿verdad? Que se hicieron las visitas en el año 2000. Ajá, ya se conectó listo, bienvenida. Una persona que nos hacía falta ya se conectó, bienvenida. Eh, las acreditaciones fueron realizadas con sus visitas y acompañamientos por los equipos de pares en el año 2025, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Iniciamos. buenos días, Rebeca. ¿Verdad? Estamos todos de acuerdo en la fecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Bien, entonces recordemos que ustedes tuvieron fue un año, 18 meses de autoevaluación, o sea que todavía involucremos el año 2024. Y ustedes entregaron su informe de autoevaluación y se hace todo el proceso y su resolución de acreditación sale es el 3 de junio del 2026. O sea que estamos hablando de que ustedes, dentro del tiempo del informe final recibido, más el tiempo que ha transcurrido para el tema de la acreditación, prácticamente ha pasado un año, que es un año que debemos considerar para los ajustes que debemos hacer. Recomendaciones que podemos empezar a hacer. Ustedes, recordemos que cada unidad tiene sus políticas de aseguramiento de la calidad y ya tenían un informe de recomendaciones de los pares que en algún momento ustedes, en aras de continuar con el proceso, ustedes pudieron haber incorporado o no. Pero ahora nos estamos refiriendo es al anexo 2 que ustedes incluyeron sus proyectos y que ahora corresponde. Una vez publicada en Gaceta, la resolución les corresponde que disponen de hasta 3 meses para entregar dichos ajustes, siendo fecha límite 3 de septiembre de este año. Entonces estamos en el tiempo correcto, por decirlo así, para poder hacer esta capacitación, hacerles este acompañamiento, recordar cuáles son los lineamientos que deben ver, cuál es la resolución que en este momento es la que empieza a tomar vigencia a partir de ahora para este proceso y también mantenerles en mente una resolución, porque ustedes ya iniciaron su proceso de acreditación. Es decir, la ley establece que ya ustedes empezaron y ustedes ya se acreditaron, pero ustedes ya debemos mantener en mente, asegurarnos, mantener nuestra calidad, mantener nuestras políticas, mantener nuestros planes de desarrollo institucionales y pensar en que ya nos debemos estar preparando para nuestra próxima reacreditación, que según lo estipula la ley es dentro de los próximos 6 años. Mira, bueno, pero es que está dentro de 6 años, ya un año pasó rapidito. Entonces, 6 años también, si no se organizan
como establece cuando digo yo, cuando establece no el procedimiento, sino lo que es volver a tener esta cultura de recolección de evidencias que se convierta para ustedes, no en que es el proceso de recolección de evidencias porque es la matriz de CONEAUPA. Es el proceso de recolección de evidencia que recopila su quehacer académico, su quehacer investigativo, su quehacer de extensión, su quehacer institucional. Entonces, empieza a convertirse en lo que dice la resolución, en un fundamento de aseguramiento de la calidad. Y para ello, entonces, vamos a hacerles la agenda. Voy a hacer primero una presentación en la cual vamos a hacer los recorderis de los puntos que debemos ver ahora para hacer los ajustes, y después les voy a explicar a través de los Excel que están aprobados las recomendaciones para los ajustes, y posteriormente les voy a explicar un taller que ustedes van a tener que realizar con sus equipos de trabajo. Ese taller les va a ayudar a ustedes a poder internalizar ya esa cultura de aseguramiento de la calidad con sus equipos, y posterior, entonces les diré las fechas en las cuales ustedes enviarán el taller a la Secretaría Ejecutiva. Nosotros como equipo técnico nos corresponde revisar, hacer algunas recomendaciones, pero siempre en concordancia que el dueño del proyecto y el dueño de las actividades, proyectos y sobre todo cumplimiento de objetivos es la universidad. Entonces trabajaremos en conjunto para que ustedes puedan, a través del taller, hacer los ajustes correspondientes, enviarlo al equipo técnico de CONEAUPA, hacer una sesión de trabajo para escucharlos a ustedes, sus planteamientos, y que a través de ese taller ya quede definitivo que según el cronograma les quede todavía un mes más para realizar los ajustes y poder entregarlo en el tiempo que corresponde. ¿Ok? Todo esto, esta sesión la estamos grabando, y después que la grabemos, también vamos a crear un enlace para que la puedan descargar y poderla volver a escuchar. ¿Ok? Y finalmente, después que terminemos toda la sesión, tendremos las consultas y respuestas. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces de la dinámica de la agenda? Bien. Entonces, me permito compartirles la presentación. Ok. ¿Me avisan si ven la presentación, por favor? Sí, licenciada. Perfecto. Sí, se puede. Bien, entonces, primero, esto tiene un fundamento legal que establece la resolución 4. Ahora la vamos a ver. Pero siempre mantengan en mente que en los ajustes que ustedes van a realizar hay estos enfoques que tienen que estar evidenciados. Uno, que cómo ustedes van a sostener la calidad de la educación superior de sus instituciones. Dos, cómo es la cultura de autoevaluación para el aseguramiento de la calidad. Es decir, cómo ustedes mismos van a estar atentos, pendientes y garantes de que esas normas de aseguramiento de calidad que ustedes tienen como políticas, ustedes decidan cómo establecerlas a través de los proyectos. Tercero, el mejoramiento continuo que tiene que estar establecido a través de estos planes de mejora que ustedes van a presentar. Y finalmente, el acompañamiento que estamos haciéndoles nosotros para poder que ustedes realicen los ajustes correspondientes. Recuerden que ustedes estuvieron bajo una matriz de 4 factores. Teníamos proyecto institucional, teníamos proyecto académico, teníamos comunidad universitaria y teníamos infraestructura. Entonces, al mismo tiempo, hay que recordar que dentro de lo que era el factor académico teníamos
componentes como la investigación, teníamos componentes como la extensión, en comunidad universitaria teníamos componentes propios como el docente o los estudiantes y las comunidades de los graduados, por ejemplo. O sea, empezamos a ver en qué estaba compuesta la matriz para saber que estos enfoques tienen que contemplar los componentes de la matriz. Empecemos por ahí. O sea, tenemos que pensar y poder internalizar que el aseguramiento de la calidad está basado en poder seguir sosteniendo esos factores sustantivos de las universidades. Entonces, la resolución que de ahora en adelante es la normativa para este proceso, tanto de PMIA, que es la primera etapa que ustedes están haciendo, que es hacer los ajustes, pero después viene lo que se dice el proceso de entrega anualmente del informe de estado de desarrollo, en los cuales ustedes, a través de otro formato, y también se hará otra capacitación. Es cultura de CONAUPA siempre llevar un acompañamiento cuando la universidad está haciendo el proceso por primera vez y seguirlo reforzando. Entonces, me adelanto un poquito, que en su momento, antes de que entreguen el primer informe de desarrollo, CONAUPA programa una capacitación con ustedes para poderlos orientar en cómo se entrega ese informe. Hoy nos estamos enfocando en los ajustes. Entonces, esa resolución es la 04 del 27 de mayo del 2021. Pero hay una resolución que también tenemos que mantener en memoria, porque ustedes cuando finalicen su proceso, ustedes tienen que entregar un informe de cumplimiento. El informe de cumplimiento es la demostración que los proyectos fueron realizados. Y esa es una resolución 14 del 28 de octubre del 2021. Entonces, te dirá, pero Audi, apenas estamos haciendo los ajustes y ya nos estás hablando del informe. Pero es que el proceso es en conjunto, o sea, tienen que ver todo esto como un todo. ¿Por qué? Porque la guía de la presentación del informe de cumplimiento es donde ustedes van a evidenciar que cumplieron todos los proyectos que ustedes ahora mismo van a empezar a ajustar. Por lo tanto, es sumamente importante que mantengan en mente que lo que ustedes decidan realizar como ajustes es en un horizonte de cumplimiento, es un horizonte en que la actividad debe demostrar un mejoramiento continuo. El proyecto debe demostrar un aseguramiento de la calidad de la institución, para que entonces, cuando ustedes están haciendo sus informes de desarrollo todos los años, van evidenciando ese cumplimiento, y si lo van haciendo al ritmo que establece la reglamentación, no tendrían ninguna situación para poder presentar su informe de cumplimiento indicando que cumplieron al 100% todos sus proyectos. Entonces, es importante esta relación de tiempo. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de estos elementos de la calidad. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de la cultura de evaluación para el aseguramiento, es que queremos exhortar a las universidades que fomenten y desarrollen una cultura de evaluación que les asegure la calidad de su educación superior universitaria. Recordemos que cada una de ustedes tiene diversas ofertas académicas. Aquí también empieza otro punto que me gustaría que anotaran. Cuando hablamos de acreditación institucional, estamos hablando de una acreditación, como bien abarca el término institucional. Y estamos hablando de todo el proceso que implica la oferta académica de la universidad. Entonces, es el momento de que, si bien es cierto, se hacen procesos con licenciaturas, pero ustedes, muchas de ustedes, por no decir todas, tienen estudios a nivel de posgrado, a nivel de maestría, a nivel de técnicos, y muchos tienen educación continua. Entonces, por favor, anoten que son ofertas académicas
que tienen que estar inmersas dentro de los proyectos que ustedes van a presentar, porque estas ofertas académicas representan también calidad académica institucional. Cuando hablamos de ese enfoque, entonces, lo que se quiere a través de estos proyectos es que cada universidad pueda organizar y administrar ese fortalecimiento, y por eso ustedes ven que dice promover el mejoramiento continuo del desempeño y calidad de las instituciones académicas, sus programas y sus carreras. Luego, el acompañamiento que hacemos en CONEAUPA. Primera norma. La resolución 4 establece que el plan de mejoramiento institucional, o sea, el anexo 2 cuando se hizo, tenía un horizonte de 5 años, pero también, dependiendo de los años de acreditación de la universidad, se tenía que hacer algún ajuste si alguna de ustedes no alcanzaron los 6 años. Entonces, por eso que las universidades, cuando ya se les otorga la acreditación, entonces depende de la certificación de la acreditación, se hace el ajuste con ese horizonte. O sea, por ejemplo, si son 6 años, sería un horizonte de 5, si fueran de 5, sería un horizonte de 4, y si fueran de 4 años, sería un horizonte recomendado de 3 años. Pero aquí es donde hablamos que ya esto sería lo que veríamos de forma con cada universidad cuando nos presenten los resultados del taller. Otro tema que debe tener el PMIA es que debe estar orientado al cumplimiento, y aquí hacemos resaltar, no es solo el indicador, es el estándar establecido por CONEAUPA. Y cuando hablamos del estándar establecido, volvemos a recordarles que la lectura del indicador es horizontal. Es decir, si por ejemplo, teniendo al frente la matriz, y yo quisiera hacer un proyecto de mejoramiento continuo y utilizo el indicador 11 para poder hacer una actividad, yo debo recordar que el estándar indica que la universidad debe implementar acciones específicas que garanticen el mejoramiento continuo de sus procesos. Entonces, la lectura de ese estándar me debe llevar, por ejemplo, a las diversas consultas. ¿Cuáles serían estas acciones específicas que van a garantizar el mejoramiento continuo de los procesos? Pero la pregunta que viene ahora es, ¿cuáles son los procesos en los cuales está involucrada la mejora continua? Me lleva a lo que dice el indicador, acciones estratégicas. Entonces, si yo estoy hablando de acciones estratégicas que me van a ayudar al mejoramiento continuo de los procesos, debería tener una correspondencia con el plan de desarrollo institucional que tiene objetivos estratégicos. Entonces, por eso es que los llevamos a que la lectura del indicador, recomendamos nuevamente, tal como vimos en la autoevaluación, es una lectura horizontal del componente, subcomponente, el criterio de calidad, el indicador, el estándar y, por último, las guías de verificación que establece el indicador. Otro tema que tenemos que ver para los ajustes es las recomendaciones que están en el informe final de evaluación externa. Por eso es que le decía en relación de tiempo, tenemos que ver que ustedes ese informe tienen un tiempo, entonces estamos en otro año, entonces sí hay que hacer un ejercicio de ver estas recomendaciones, la incorporación de ellas, pero con una vigencia que le permita a la universidad no solamente su cumplimiento, sino el mejoramiento continuo de las actividades que deben realizarse. Vamos a estar en la etapa ahora en que
ya ustedes hicieron los ajustes, presentaron sus proyectos y la norma establece, la reglamentación establece que esos proyectos, una vez que son entregados a la Secretaría de CONEAUPA, deben ser presentados al Pleno del Consejo de CONEAUPA, el cual los aprueba y se le comunica a la universidad que los proyectos fueron aprobados. Esto tiene dos connotaciones. Una, que hacer los cambios de los PMIA no puede haber ningún tipo de desmejoramiento. Por eso es que el equipo técnico va a colaborar con ustedes y acompañarlos en esa lectura de lo que ustedes entregaron de la autoevaluación, de lo que lo recomendaron los pares, de todo este tiempo que ha sucedido, que ustedes han observado que pueden ser nuevas mejoras, nuevos proyectos y que finalmente todos los proyectos se orienten a que la calidad que la universidad debe demostrar se sostenga. Es decir, no puede haber un desmejoramiento. ¿Qué sucedería en el peor de los escenarios? Que una vez que son aprobados, algo le pasa a la universidad en referencia a un proyecto. Y por eso lo dice. Si tiene que hacer algún cambio por fuerza mayor, esto debe ser debidamente sustentado con una solicitud formal por escrito, sustentando, justificando, demostrando los motivos de fuerza mayor para hacer el cambio en un proyecto, y eso va al pleno del CONEAUPA y el pleno del CONEAUPA tomará la decisión del aval y aprobación de esos ajustes solicitados. En otras palabras, no se pueden hacer ningún tipo de cambios una vez que usted reciba que fueron aprobados por el Consejo, y eso se notifica a través de una nota por la secretaria ejecutiva. Entonces, aquí es la parte que les estaba explicando, que una vez que tenemos los PMI ajustados y aprobados, ustedes anualmente entregarán un informe de avances anualmente, pero es importante que la universidad es la responsable de promover la participación de la comunidad universitaria en este proceso de mejora, en búsqueda de los resultados establecidos y de los proyectos aprobados por el Consejo. Por eso es importante también la consideración de que cuando hablamos de comunidad universitaria, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de comunidad universitaria? O sea, son detalles que vamos a ver siempre en conjunto. Cuando ustedes entreguen el PMIA, va a ser revisado por el equipo técnico. En caso que el informe requiera algún tipo de modificaciones, entonces nosotros se lo vamos a hacer, a devolver, y le vamos a hacer las recomendaciones o posibles correcciones que le podemos recomendar. Y entonces ya lo que finalmente establece la reglamentación, que cuando usted lo viene a entregar, usted debe venir físicamente al CONEAUPA, entregarlo a través de una carta formal, se entrega en forma impresa y editable, y se debe, bueno, como dice la reglamentación, antes de los 3 meses, pero la fecha límite que tenemos es 3 de septiembre de este año. Bien, yo creo que aquí vamos a poder hacer, déjenme hacer la primera. A ver, si en este momento tienen alguna pregunta, hagámosla. A ver, bienvenidos todos. A ver, ¿preguntas? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctora Hola. Aure y equipo. Ustedes disculpen por lo que... Tranquila, tranquila. Aquí estamos todos. Un poco tarde. Por lo que veo hasta el momento, CONEUPA, luego de este proceso y la precapacitación el día de hoy, posteriormente, luego de que nosotros nos van a brindar las orientaciones y los criterios para también nosotros reunirnos con el equipo, y luego tendremos otra capacitación. Es correcto, una sesión, okay. Exacto. Así es. Ok, una sesión.
Al Bien, final bien. les digo Solo las está. fechas, ¿ok? Al final Ok, les digo las tranquila. fechas, ¿ok? Pero Ok, así, ok. así es, Rebeca, así es, Ok. así es. A ver, ¿alguna otra Buenos pregunta? días. Hola, Buenos hola, días. ingeniero Ariel. Bien, bien. Me alegro que esté bien. Dice, consulta, la resolución 4 el 27/5/2021, ella, nada más para que me oriente un poquito, ella tiene ahí la estructura final donde, como nosotros debemos presentar el plan de mejora ajustado. Sí, Sí. y ese formato se lo vamos a suministrar. Es un Excel. Así Ajá. que también, cerrando la sesión, le mandamos el Excel aprobado. Genial. Ok, Genial. perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? No hemos terminado, porque ahora viene la explicación del taller, ¿ok? Tranquila. Bien por acá. Bien, entonces vamos a ver entonces la segunda parte, que es el tema de lo que precisamente el ingeniero Ariel estaba hablando, de los formatos, de cómo empezar a hacer recomendaciones para los ajustes y por último les explico el taller, ¿ok? Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ok, ahí yo les acabo de poner primero me confirman que ven todos la pantalla. Sí, sí, claro, doctora. Ok, Sí, sí. ahí empecemos con un ejemplo. Este es un ejemplo de cualquier PMI que hayamos presentado, ¿ok? No es ninguno así. Entonces, ustedes presentaron con el formato en Excel que estaba estipulado, esto estaba todo dentro del anexo 2 y todos estaban con esta misma estructura. Todos tenían un título, todos tenían objetivo general, objetivo específico, tenían sus criterios por qué los incluyeron dentro de su PMI, establecieron cuáles fueron los factores en los cuales hacían referencia el componente, subcomponente, y empezaba en las últimas líneas, lo que eran las actividades, los indicadores, el indicador de la actividad, recursos, la fecha de inicio, medios de verificación, responsables y observaciones. Por ejemplo, en este caso, hemos dejado la información hasta el punto 8. ¿Por qué? Porque en estructura todos lo tenían de esta manera, tenían los títulos y todas las actividades y tenían los indicadores que respondían a la actividad y respondían a los objetivos del proyecto que ustedes querían hacer. Pero ahora empiezan los ajustes, porque ahora tenemos que empezar a revisar y aquí lo vamos a ver en este punto. ¿Me avisan si ven la pantalla? Sí, 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 ¿Ok? claro. Bueno, voy a estar pasando de una pantalla a la otra. Ustedes presentaron, por ejemplo, una periodicidad. Te lo ven aquí, por ejemplo, 23-28. Uno de los primeros ajustes de forma es que tienen que poner que esto es un plan de mejoramiento institucional ajustado, o sea que ya se debe reconocer como un PMIA, y deben poner la periodicidad de los años de acreditación que ustedes obtuvieron. ¿Ok? Eso empezamos ahí, estamos primero en forma. Después, deben revisar ahora los títulos del proyecto, el objetivo general, el objetivo específico, los criterios y todo esto que pareciera que fuera repetitivo del anexo 2 que ustedes hicieron. Pero aquí es donde empieza la primera parte del taller. Empezar a ver en la lectura de ese informe final las recomendaciones que los pares le hicieron con respecto no solo al PMIA, porque si bien es cierto, el PMI, el informe final tiene una sección que los pares decían, tiene establecido recomendaciones a los PMIA, pero también el informe final habla de recomendaciones y comentarios a los indicadores y componentes y subcomponentes. O sea que en otras palabras,
deben leer todo el informe final, no solamente leer la recomendación que hicieron los pares, ¿ok? Tienen que leer el informe final. Y ahí es donde empezaremos a ver si el título del proyecto realmente habla sobre lo que yo quiero hacer para la universidad. También si el título empieza a cambiar, también debería empezar a haber ajustes en el objetivo general y en los objetivos específicos. ¿Ok? Y finalmente, si van cambiando de acuerdo a recomendaciones de los pares en número de indicadores que deben ser mejorados, entonces también deberían haber ajustes tanto en los factores de la matriz como en los componentes y subcomponentes que van a estar involucrados en el proyecto. Vamos a ver otra imagen que quiero, que me parece, vamos a ver, aquí está. Este es el formato que a ustedes se les va a mandar por Excel. Y este es con el cual ustedes van a trabajar. Por eso les decía que desde el punto 1 hasta el punto de área de mejoras, prácticamente es la misma estructura del anexo 2 que ustedes presentaron para cada uno de sus proyectos. Pero la diferencia empieza a ser en que pueden haber incrementos de actividades. Pueden haber otros indicadores que ustedes van a adicionar. Y empieza a ver el qué resultado esperado viene a ser resultado de la actividad en conjunto con el grupo de indicadores. Cuando hablamos de recursos, aquí solamente podemos colocar, por ejemplo, recursos, necesitamos recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos institucionales. No deben poner cantidades. Recordemos que la matriz no mide inversiones, no pide numeración física aquí, que si esta actividad me cuesta 4,000, no. Solamente usted, si esa es una actividad que usted tiene que ponerle algún tipo de inversión, usted pone recursos financieros de la universidad. Eso es todo lo que tiene que colocar. Si, por ejemplo, son recursos de infraestructura, también serían recursos de infraestructura propios de la universidad. O sea, ¿por qué? Lo único que se necesita identificar es que la universidad dispone de los recursos. Aquí viene un tema muy importante, que aquí es donde empiezan los ajustes. Cuando hablamos de fecha de inicio y fecha final de la actividad, nos referimos a una fecha de inicio y a la fecha final de la actividad en correspondencia con el GAN que usted está presentando en esta sección. Me voy de nuevo a un ejemplo. Vámonos de nuevo acá. Vámonos aquí. Vamos a quedarnos aquí. Demos un ejemplo de una actividad que yo quiero fomentar que siempre voy a agarrar investigación, que yo quiero hacer una actividad que es fomentar de forma permanente la cultura investigativa según las políticas de cada facultad de la universidad. Y fíjense que la actividad, así como se la he detallado, indica claramente qué quiero hacer. Quiero es fomentar la cultura investigativa. Eso significa que yo debería tener políticas investigativas. Yo pudiese ahora añadirle fomentar la cultura investigativa en la oferta académica. Pero cuando yo hablo de la oferta académica, hay algo que empieza a surgir. Las líneas de investigación que tiene cada facultad. Porque si bien yo hablo de oferta académica, yo estoy hablando de fomentar la cultura investigativa. Entonces, aunque yo no diga
que voy a hablar de las líneas de investigación, queda tácito que al hablar de la oferta académica y yo estoy fomentando una cultura, queda implícito las políticas y las líneas de investigación que pueda tener cada facultad con su oferta académica. Porque al final estoy cerrando que la actividad dice fomentar la cultura investigativa en toda la oferta académica de la institución. Por eso que les decía que una actividad que me mencione toda la oferta académica también está incluyendo tácitamente posgrado y maestría si pertenecen a la oferta académica. Entonces, por eso les digo, esto en este momento, estamos haciendo este acompañamiento, estamos haciendo esta capacitación, estoy segura que van a volver a escuchar la grabación y cuando hagamos la revisión con ustedes de sus propuestas, cada vez más los proyectos y las actividades van a encontrarle esa viabilidad de realización. Ok, ahora, si yo tengo esa actividad, entonces yo digo que esa actividad yo la quiero hacer de forma permanente durante mis 5 años en acreditación. Alguien dirá, pero no es mucho tiempo, dirá alguien. Pero es que yo tengo diversas ofertas académicas. Durante 5 años, a mí me pueden aprobar nuevas carreras y yo, si mi actividad habla de la oferta académica, aunque esa carrera no haya estado aprobada durante su proceso de autoevaluación y ni siquiera un día como hoy, en el año 26 está aprobada, pero en el año 28 usted la está aprobando, la recomendación es que usted la incorpore. ¿Por qué? Porque dentro de 5 años va a tener que entregar evidencias de esa carrera. Entonces, por eso es que los estoy llevando a una reflexión de que este proceso es el inicio de su nueva reacreditación. Entonces, iniciar bien, estructurarlo bien, cementar las bases bien y sobre todo sensibilizar a todos los que están involucrados en este proceso les va a ayudar mucho al próximo proceso. Entonces, si yo digo entonces que esa actividad yo la voy a hacer por 5 años, yo digo, bueno, yo voy a empezar, estamos en enero estamos en el 2026, digamos que yo voy a decir una fecha que para tener un marco referencial, yo puedo decir que yo voy a iniciar en marzo del 2027, 27, 28, 29, 30 y 31, y la voy a terminar en diciembre del 2031. Es decir, que esa actividad yo la voy a hacer durante todo mi periodo de acreditación. Pero en el GAN, entonces la marco que yo la voy a realizar individualmente. Y aquí hay un ejemplo. ¿Ven el GAN? ¿Ven el GAN? Sí, doctora. Sí, doctora. Mira, vamos a ver otro ejemplo para que vean que la construcción. Vamos a ver otra actividad. Dice, desarrollo de los contenidos de acuerdo al medio de comunicación seleccionado para el proceso de comunicación con la comunidad en general y para la toma de decisión. Y me dice que el indicador 13 es el área de identidad y comunicación y su componente comunicación. Y me dice el indicador 13 que el indicador es la comunicación a nivel institucional regulada. Y fíjense que por eso que les decía, ¿cuáles son los recursos que se colocaron que se necesita? Equipo informático y recursos humanos. Pero aquí ya ven que colocaron, que lo iban a hacer de mayo a junio del 2023, pero en el GAN que colocaron que lo iban a hacer en el 23, en el 24, en el 25 y en el 26. Entonces, como equipo técnico, ¿qué tendríamos que corregir? Que esa actividad no termine en junio 23, sino ¿cuándo termina? A ver. Abril del 2023. Bueno, ajá, en abril, exacto, según el GAN. Entonces, aquí habría que corregir abril, ¿qué? 26. ¿Se dan cuenta? Sí.
Entonces, por eso es que el GAN, me voy de nuevo para atrás, hay que llevarlo bien estructurado de acuerdo a la fecha de inicio y a la fecha de finalización. La fecha de inicio y finalización es cuando inicia y cuando termina, pero el GAN indica anualmente cuando usted lo está realizando. En los medios de verificación, aquí es algo bien importante. Tiene que tener una relación con la actividad. El indicador que se colocó. Pero no es lo único que usted puede entregar como evidencia y medio de verificación que usted desarrolló esta actividad. Vamos a volver a desglosar esta actividad. Ayúdenme. Cuando habla de desarrollo de los contenidos, estamos hablando de un proceso de comunicación, de acuerdo al medio de comunicación seleccionado. Por ejemplo, dígame cualquiera, ¿cuáles son los medios de comunicación que ustedes tienen aprobados para la divulgación institucional? Por ejemplo, denme 2, 3 ejemplos. Página web. Página web. Correo electrónico. Correo electrónico, ajá. Redes sociales. Redes sociales, o sea, puedo tener Instagram. Vamos, mire, vámonos cada uno con esos 3. Tengo página web, tengo correo electrónico y tengo Instagram. Si usted me revisa los medios de verificación, usted ve que no me dice informes elaborados, documentos que muestren la aplicación de las políticas de comunicación. Y solamente dice la página web que ofrece información sobre las autoridades, créditos y costos y demás. Y tercero, cualquier otra información de interés según la norma establecida. Pero, ¿cuál es la evidencia que me está diciendo que usted está desarrollando el contenido de acuerdo al medio de comunicación que usted seleccionó? Me queda comunidad en general. Cuando hablamos en comunidad en general, ¿a qué nos referimos? A todos los grupos de interés, ¿cierto? Es correcto, a todos los grupos de interés. Y aquí es donde ustedes deben tomar una decisión si quieren ser más específicos con los grupos de interés. Si lo dejan abierto, que dirán, bueno, sí, a mí me interesa que los graduados, que los empleadores, los administrativos, los estudiantes y los docentes conozcan todo, yo puedo dejar comunidad en general. Pero reflexionen si ese es el alcance real que ustedes quieren hacer. Por eso digo, estos son los momentos de decir hacia dónde yo quiero llevar el proyecto. Porque entonces, si usted revisa los medios de verificación, ninguno de los medios me habla de cómo usted comunica que realizó esa actividad al grupo de interés. ¿Lo van observando? O sea que no es solamente limitarse a los indicadores y a las guías que dice el indicador. También es todas las evidencias que genere la actividad. Quedo por último para la toma de decisiones. Toma de decisiones, ahí habría que colocarle otra palabrita. Para la toma de decisiones, entonces quedaría la reflexión, para nuevas políticas de comunicación, para nuevos medios de comunicación, para nuevas políticas de comunicación. O sea, queda abierto. Por eso es que cuando veamos esto de forma con cada individual, estas son las preguntas que le vamos a hacer. O sea, para toma decisión entonces ya ustedes tendrán la respuesta. Porque la finalidad de nosotros es guiarlos, que la actividad les quede lo más clara posible, pero al mismo tiempo realizable. Y que al mismo tiempo también puedan construir todas las evidencias que requieren. Entonces, fíjense que en este momento, con este ejemplo, no solamente pudiesen entregar las guías del indicador 13,
con el ejemplo que hemos dado, desarrollándolo, yo creo que ya llevamos como 12 evidencias. Entonces, eso es lo que queremos, que los PMIA también se conviertan en un generador de repositorios de información para que ustedes empiecen a recolectar evidencias para sus próximos procesos. También es algo bien importante que deben considerar. Promedio de indicadores que las universidades utilizan en sus ajustes, hemos visto un promedio de 25, no superan los 30 indicadores. Ustedes trabajaron una matriz de 109 indicadores. ¿Eso qué significa? De que a nivel institucional, por eso que se habla del aseguramiento de la calidad, hay que sensibilizar a la gente que recogió evidencia, que recolectó evidencia y que va a seguir suministrando evidencia, aunque sus procesos no estén involucrados en un PMIA. ¿Me di a entender? Sí, claro. Sí, ok. Bien, ¿por qué? Porque después, dentro de 5 años, no nos vamos a acordar dónde estaba esta evidencia. Entonces, esto es, por eso se habla, por eso es que la resolución hablaba de crear y fomentar una cultura de aseguramiento de la calidad. Entonces, finalmente cerramos con responsables. Aquí se colocan lo que establece el nombre del organigrama institucional que ustedes tengan, rectoría, unidades académicas, coordinadores, no se colocan nombres de personas. Y en observaciones, nosotros también les recomendamos que usted coloque todo lo que usted considere que es relevante e importante que se conozca para la realización de la actividad. ¿Ok? Usted en observaciones, usted lo puede hacer. Recordemos que también usted siempre puede ampliar las columnas, pero lo que no puede hacer es borrar. ¿Ok? Entonces se mantiene que el formato de PMI ajustado implica 14 secciones. Bien. Fíjense, por ejemplo, que esto es lo que estábamos viendo sobre los posibles ajustes. ¿Ok? Entonces, aquí dejamos de compartir y vamos viendo cómo es la línea de los ajustes. ¿Ok? O sea, es ponerse a reflexionar. O sea, a ver si primero, si lo que tenemos tiene vigencia o cómo darle mayor vigencia. Si he hecho cosas diferentes en este año y medio que vale la pena incorporarlos, tomen una decisión sobre ello. También la reglamentación establece que no necesariamente solamente son los proyectos que presentaron en el anexo. Si ustedes consideran que en este tiempo que ha pasado hay un proyecto que ustedes quieren incorporar, es válido, porque recuerden que lo que se quiere es, como mínimo, asegurar, pero nunca desmejorar. ¿Ok? O sea que también eso es válido. Si ustedes tienen un proyecto que han detectado que quieren incorporar, eso es válido. Lo que no es válido es quitar proyectos. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en detalle siempre cuando estemos cada uno con las universidades. Ahora, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. ¿Sí? Tengo una consulta antes de que pueda iniciar. Vamos. Aprovecho. Por ejemplo, si ya nosotros en todo este tiempo, en el lapso de estos 2 años, tenemos un proyecto que culminamos, ese proyecto se le presenta a ustedes las evidencias de que lo culminamos o debemos reformularlo. No. Déjame hacer las consultas, porque esto que está, esta situación con ustedes es la primera vez que ha pasado. Correcto. Entonces, te puedo tener la respuesta el día que tengamos la sesión con ustedes, pero me llevo la tarea. ¿Ok? Ok, gracias. Me llevo la tarea. Bien. Ok. Vamos a ver ahora entonces el taller que les voy a mandar. ¿Ok? Para que puedan hacer entonces ese ejercicio de ajustes.
Bien. Bueno, como no lo voy a editar, ok, a ver. Este es el instructivo para poder hacer el taller. Me voy a la columna. Este es donde donde le proponemos que cada... Doctora, disculpe, le sale la imagen que solo dice taller. No sé si está compartiendo otro documento. Ajá, espérate un momentito. Ay, espérate un momentito. A ver. Ok, déjame ver. Ahora sí les tiene que salir. Sí, ahora sí. Ok, bien. Este es el formulario que nosotros les recomendamos a ustedes y le vamos a compartir para que ustedes analicen cada uno de los PMA. El instructivo está adelante, pero bueno, es un tema de la licencia de Word, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la primera columna, te van a poner el título del proyecto, el alcance, en este caso, según lo que establece la reglamentación, es las sedes. En este caso, bueno, ustedes no tienen, todos tienen una sola sede, o sea que sería el alcance de la sede principal, ¿ok? Entonces, en la primera columna, examinen el criterio para incluir en el PMI este proyecto de acuerdo a las recomendaciones que pudieran haber hecho los pares o si va a subir el nivel o va a subsanar algún tipo de situación que tiene la universidad. Cuando tienen eso listo, ven si este criterio que colocaron aquí, a qué factor de la matriz corresponde, si corresponde a cualquiera de los 4. ¿Ok? Entonces, una vez que identifican cómo lo que ustedes van a colocar aquí, que es el criterio, que muchas veces también puede ser la actividad, pueden poner los dos, el criterio y la actividad, y ven que corresponde a qué factor de la matriz, busquen el indicador. En primera instancia, el indicador. Traten de ubicar el indicador de la matriz que se hable con la actividad que están haciendo. Y cuando hablo del indicador, revisen las guías de verificación. Ese es otro tema que también hay que decir. Por ejemplo, voy a agarrar el ejemplo que estábamos viendo. Del indicador 13 tenía 3 guías. No, eso no es que, espérate, es que del indicador 13, para hacer esta actividad, solamente con la guía número 2 es que yo puedo demostrar y dejo por fuera la 1 y la 3. Pues desde ahora le decimos que eso no es lo que dice la reglamentación. La reglamentación dice que usted debe completarlo con el indicador, componente, subcomponente y estándar. Entonces, por eso es que le decimos, lean bien las guías y cuando hagamos nosotros de forma individual, también les colaboramos a esa traducción, ¿ok? De que cómo ese medio de verificación se debe hablar con la actividad. Pero hagan ustedes el ejercicio de lectura. Después, identifiquen si esta actividad con el criterio de selección, la matriz, el factor que responde y el indicador, ¿qué área de mejora realmente están ustedes considerando? Y que esté en correspondencia al componente de la matriz. Se tienen que ir a la matriz y buscar componentes. Por ejemplo, componente filosofía institucional, identidad, fundamentos académicos. O sea, tienen que buscar el componente y asimismo buscar el subcomponente. En esta columna, las 6, un tema es el indicador que ustedes
colocaron puede ser en el proyecto inicial o el que ahora están detectando, pero en esta columna 6 vale la pena que también lean todo el informe y vean cuáles son los indicadores que pueden añadir adicional a lo que ustedes están colocando aquí o que a lo mejor son los mismos. ¿Ves? Este primero es el ejercicio de ustedes. Este es el ejercicio de la lectura. Y finalmente, aquí hacen el último ejercicio de definir si este indicador que colocaron aquí más este indicador que colocaron acá definitivamente es el indicador que se habla con la actividad, con el factor, con el componente y el subcomponente de la actividad. ¿Ok? Eso es lo que les recomendamos hacer para cada proyecto. Al final, podemos, ustedes con sus equipos de trabajo, pueden hacer este ejercicio. Porque también recuerden, ustedes están a nivel de direcciones, aseguramiento de la calidad, autoridades. Pero recuerden que ustedes tienen un equipo. Entonces, nuestra recomendación es que este taller primero háganlo ustedes y después háganlo con sus equipos de trabajo. Porque al final, ¿quiénes le van a suministrar la evidencia? Sus equipos de trabajo. Entonces, sus equipos de trabajo también, y eso ya es una evidencia de aseguramiento de la calidad, que la pueden recoger, recolectar, y cuando venga su acreditación, usted podrá decir sensibilizaciones a la cultura de aseguramiento de la calidad realizada en los últimos 5 años, y saca ese taller que usted hizo. ¿Ves? Entonces, eso es lo que es el taller. Entonces, déjenme decirles las fechas, ¿ok? Bien. Les proponemos que hoy es 10 de julio, que a más tardar el 24 de julio, nos manden los resultados de los talleres. ¿Ok? Los resultados de los talleres. Para que nosotros, entonces, revisando, le vamos a dar una cita. Entre el 31 y el 4 de agosto le vamos a dar una cita para que vengan a CONEAUPA, y acá en CONEAUPA revisamos según nuestras revisiones más lo que ustedes hicieron, y el objetivo es que ustedes ya tengan estructurado casi en un 80-90% su PMIA, y todavía les queda el mes de agosto para hacer cualquier ajuste y hacer la prosa que tienen que hacer, porque la entrega tiene que ser de la misma manera que el anexo. Cada proyecto debe tener su objetivo, justificación, alcance, y si algunos le colocaron resultados e impacto, si se lo quieren colocar también, ¿ok? Pero ya ahora sí enfocado a los ajustes del PMIA. Por ejemplo, otra recomendación que les hago, hay universidades que, por ejemplo, cuando hicieron los ajustados, hicieron un cuadro de comparación. Este era mi proyecto, se titulaba así, si le cambiaron el título, le pusieron el nuevo título, y si cambiaron de indicadores o sumaron indicadores, ponían los indicadores y le sumaban los indicadores. O sea, por lo menos daba un pantallazo rápido de cómo había sido su ajustado. Así que también eso lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, pero ya eso es para cuando lo vayan a entregar a la Secretaría Ejecutiva. Ahora nos quedamos que, cerrando esta sesión en la tarde, van a recibir el enlace de la grabación, van a recibir el formato del PMI ajustado y van a recibir el taller. ¿Ok? Van a recibir esos 3 temas. Quedamos de que el 24 de junio vía correo se lo mandan a mcorea@coneaupa.edu.pa. Acuérdense que toda documentación oficial entra por la Secretaría Ejecutiva, y entonces en esa semana del 20 de julio les avisamos a las universidades cuál es el día que les toca la sesión aquí en CONEAUPA.
¿Ok? Bueno, entonces, preguntas. Dicen, tengo una consulta. A ver. Solamente para aclarar un poquito. Cuando hacemos el taller que nos acaba de presentar con los equipos de trabajo, eh, entiendo que debemos revisar títulos, objetivos, todo, etcétera, ¿no? Indicadores y tal. Entonces, por ejemplo, si nosotros requerimos redactar alguna actividad, ¿estamos limitados a no hacerlo o pudiéramos No, abiertamente es que hacerlo con... un PMIA es ver la realidad ahora. Y realmente a ustedes les toca ver su realidad actual ahora. O sea que de repente puede ser que tu proyecto tenía 8 actividades y ahora tu realidad es que hay que incrementar las actividades porque mi entorno cambió. Entonces ya no son 8 actividades, sino que son 10. Eso es bueno. Ok, perfecto. Eso es bueno. Lo importante es ir manteniendo esa misma esencia. Es correcto. Lo que sí no se puede, lo acuérdate siempre, es desmejorar. O sea, no se puede bajar la calidad de lo que presentaron. Lo que hay que hacer es sostenerla y subirla. Okay. Claro. Entiendo. Y si hay algún proyecto adicional, entonces estamos abiertos a incorporar. Ajá. Me llevo en la tarea de Rebeca, pero es porque como es la primera vez que esto ha pasado, que ha pasado tanto tiempo, porque generalmente en el proceso anterior, terminando de entregar las certificaciones, nosotros a los 15 días hicimos la capacitación, o sea, los tiempos se manejaron, que las universidades tuvieron la oportunidad de hacer los ajustes en lo que correspondía. Entonces, por eso es que Rebeca, me llevo tu consulta. Ok, gracias, doctora. Otra preguntita. Los planes, por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahora, nosotros estamos a medio año. Los planes iniciarían, por supuesto, a partir de este medio año, y finalizamos. De este medio año, ajá. Okay. Así es. Ok, perfecto. Así es. Porque hay que tomar en cuenta la fecha de publicación de Gaceta. Porque eso es lo que establece la norma. O sea que, doctora, al finalizar el año estaríamos entregando las evidencias de estos próximos 6 meses. No, eso, por eso que te estoy diciendo que eso es un calendario, porque si ustedes, ahora se los digo, como eso se entrega anualmente, ustedes su fecha límite todos los años es 3 de septiembre. Ok. Sí, efectivamente. Desde el momento de entrega en un año. Sí, pero de todas maneras, estos son aspectos legales que voy a volver a consultar por el tiempo que ha pasado. ¿Ves? Sí. Porque acuérdate que eso tiene que ir al consejo. O sea, ustedes lo entregan el 3 de septiembre y eso tiene que ir al consejo. Esto iba al consejo, o sea, te estoy diciendo que en los procesos anteriores los tiempos se manejaron. Ahora, esa es otra tarea que me llevo, ¿ok? Pero se las tengo resueltas cuando vienen. Y si no, cuando hacemos la otra sesión, sí hay que aclarar esto en conjunto con todos. Ok. Dicen una última consulta. ¿Existe algún riesgo, por ejemplo, de que durante la presentación, vamos a suponer 3 de septiembre eso se entrega, en ese lapso, a partir del 3 de septiembre, existiría como alguna retroalimentación o una devolución de ese plan para algún ajuste, alguna mejora por parte del consejo? Generalmente el consejo lo aprueba y establece recomendaciones que por experiencia son temas sencillos que se pueden ajustar. Ok. Y ahí entonces no habría mucha... Exacto, sí, por experiencia previa. Okay. Detallitos, y lo que usted detallitos de forma. Claro. Entonces, lo que usted recomienda es que entregado empezamos a ejecutar nuestras actividades. Es que tienen que entregarlo, porque la reglamentación establece que ustedes disponen hasta esa fecha. Ok. Ajá. De Sí, estamos listos, pues. Gracias, bueno, entonces, doctor. Siempre un placer atenderles y acompañarles. Y junto a no sé si las chicas pueden prender las cámaras para que las conozcan. Y las nuevas del equipo, bueno, Nathalie sí ya la conocen, pero a ver si Taimara, Larisa y Teresa pueden prender sus cámaras para poder que se presenten a las universidades que están conectadas. A ver, Larisa, ahí está. Hola.
Ajá. Hola, buenos días, un placer. Mi nombre es Larisa Mela. Espero estar aquí para acompañarlos en este proceso. Las Sí. dejo con la compañera. Falta Gracias, Teresa Larisa. y Tamara. Perdón, Taimara. Buenos días, es un gusto conocerles. Les saluda Teresa de Irving. Aquí estamos para acompañarles en sus procesos. Gracias. Gracias, Lice. Buen día, mi nombre es Taimara de Amboa, igual que las compañeras, estamos aquí para ayudarles con mucho gusto. Listo. Y bueno, Ata. Y nos acompaña también el doctor Ulises, también al secretario adjunto. Bueno, que ya Saludos, son doctor conocidos. Ulises. Bueno, entonces, bueno, gracias a todos y bueno, que pasen excelente día. Gracias, doctora, a Muchas usted. gracias. Y a todos. Gracias, hasta luego. Feliz día. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Audrey, tomó la foto, la captura. No, ahora yo, espérate un momentito, espérate, ¿viste? Espérate. Yo la tengo, así que se la paso, profe. Te amo. Ahora me la manda. Procedo, ok. Gracias. Bye, bye, bye.